Hola, hermanos, amigos y público en general. Los invitamos a ver la predicación 4 razones para descansar los domingos. Antes de empezar, queremos enviar saludos a quienes nos ven cada domingo. Patricia Aguilar Barrios, María Alejandra Sámano Guerra, Hipólito Morales, Mildred Mendoza, Laura Torres, Yolanda Lubiano Cruz, Diana Camilo, Leticia Flores Vázquez, Verónica Jorge Hernández, Monse Hernández, Kira Macedo, Luciana Hernández Cortés y especialmente a la congregación de Apizaco Tlaxcala. Les recordamos que se suscriban a la página de YouTube y Facebook y activen las notificaciones. Hoy quiero hablarles acerca de 4 razones para descansar los domingos. En Éxodo 33:14 dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es una promesa que Dios le dio a Moisés cuando iba dirigiendo al pueblo de Dios. Y algo aquí muy importante es de que dice, yo iré contigo y te voy a dar descanso. Muchas veces hablamos de trabajo, hablamos de actividades, hablamos de servir a Dios, lo cual tiene su lugar y es importante. Incluso también la Escritura nos habla de que tenemos que ser responsables en nuestro trabajo, de que tenemos nosotros que salir a trabajar pues para conseguir el pan diario en nuestra casa, proveer, y tenemos también que cumplir con nuestras actividades. Sin embargo, también es importante el descanso. ¿Cuándo debemos descansar? Bueno, pues Dios ha dejado desde el principio establecido que un día de cada 7. Esto lo dejó ya diseñado desde el principio de la creación. Cuando Dios crea al hombre, ya lo pone con esa necesidad de descansar un día de cada 7. Y después queda establecido en la ley mosaica, y lo voy a leer en Éxodo 34:21. 6 días trabajarás, mas el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. O sea, ya esto es por ley para el pueblo de Dios, de que de cada 7 días descanse uno. Aún en la arada y en la siega. O sea, aún cuando hay mucho trabajo y hay que trabajar, bueno, pues aún en esos tiempos, aún en esa época, tenemos que descansar. O sea que no debe haber un pretexto, sino que tenemos nosotros que descansar uno de cada 7. Estamos diseñados para descansar un día de cada 7. No es que le hagamos un favor a Dios, sino que más bien nuestro cuerpo necesita descansar. Así como necesitamos dormir, necesitamos comer, necesitamos bañarnos, pues así también necesitamos descansar un día de cada 7. Esto es lo que tenemos que entender. Pero viene la pregunta obligada, ¿qué día entonces debo descansar? ¿El sábado? ¿El lunes? ¿El domingo? Bueno, ¿qué día debo descansar? Nosotros, los cristianos, lo guardamos el domingo. Por eso presento 4 argumentos que sustentan el descanso dominical. Primero, porque en México es oficialmente el día de descanso. Segundo, porque los días y en general el tiempo para Dios es irrelevante. Tercero, porque hay un día perdido en la historia. Y cuarto, porque la resurrección de Jesús fue en domingo. 1. Porque en México es oficialmente el día de descanso. El descanso dominical fue declarado obligatorio en la Ciudad de México el 15 de julio de 1913, por decreto oficial. España, por ejemplo, fue en 1903. Esto ya era una oleada de que los países algunos estaban independizando y otros estaban reglamentando el día de descanso. Argentina, por ejemplo, en 1905, Chile en 1908 y Brasil 1911. Actualmente, la Ley Federal del Trabajo, en el capítulo 3, artículo 69, dice, por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos con goce de salario íntegro. Es por ley que por lo menos un día a la semana descanse el trabajador, y además dice que con salario íntegro. En el artículo 71 dice, en los reglamentos de esta ley se procurará que el día de descanso semanal sea el domingo. Observemos aquí pues que le da prioridad a que sea el domingo. Aquí ya no es como al inicio en 1913 que fue obligatorio, sino que acá dice que bueno, pues que se procure que sea el domingo. Nosotros los cristianos, pues esto se apega pues a lo que también desde el principio pues se ha venido realizando en la iglesia cristiana. Los trabajadores, dice el artículo 71,
que prestan servicio en día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un 25% por lo menos sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. O sea que si un patrón quiere que su empleado, su trabajador vaya el día domingo a laborar, pues entonces tiene que pagarle más, es lo que dice, por derecho. También el estándar ISO 8601 del año 2004 estableció que la semana comienza en lunes y termina en domingo, considerándolo de esta manera el último día del cómputo semanal. Y esto yo creo que no es de casualidad, sino que esto confirma más de que el día más favorable para descansar es el domingo para los cristianos. 2. Porque los días y en general el tiempo es irrelevante para Dios. En Romanos 14:5 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Aquí el apóstol Pablo estaba disertando acerca de las diferencias entre la ley mosaica y la ley de la libertad. Y efectivamente una es esa. Ya para nosotros los cristianos, pues no tenemos que darle mucho énfasis al día en sí, sino más bien a lo que se hace en el día. O sea que lo importante no es en sí el nombre del día, sino más bien que en el día realmente estemos descansando. En Gálatas 4:9 dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los que os queréis volver a esclavizar? Aquí el apóstol Pablo estaba refiriendo a la ley mosaica, esos pobres y débiles rudimentos, así les llama él, la ley mosaica. En su momento, pues tuvo lugar, tuvo su esplendor, su aplicación, el guardar las fiestas judías, el guardar el Shabbat, el guardar los ritos que marcaba la ley. Pero ahora para nosotros no, sino que solamente eso es figura y nosotros lo tenemos que estar cumpliendo de forma espiritual o de forma real. Dice en el versículo 10: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Aquí el apóstol Pablo estaba viendo el peligro de que la iglesia se estuviera volviendo a la ley mosaica, donde dice claramente que pues el día de descanso debe ser sábado y que se tiene que guardar de una cierta forma, incluyendo que no tendrían que prender fuego en su hogar. Resulta que en ese tiempo en la iglesia de Galacia pues habían llegado judíos convertidos al cristianismo, pero que no habían dejado de celebrar sus fiestas, de guardar sus días, y entonces querían obligar a la iglesia cristiana a que viviera como ellos. Incluso algunos hasta los obligaban a circuncidarse. Y entonces el apóstol Pablo les escribe esto, enardecido, enojado: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. O sea, que realmente cuando una persona está en Cristo, pues ya es irrelevante el día que lo agarre para descansar. Y en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esto quiere decir entonces que delante de Dios es lo mismo ver un día a ver 1000 años. Y si ver un día y ver 1000 años es lo mismo, ¿qué es lo que nos dice? Que el tiempo realmente no existe para Dios. El tiempo no existe. Y si para ese Dios, el Dios de la Biblia, el Creador, no existe el tiempo, pues debemos pensar que entonces no sería lógico que Él nos pidiera un día específico, muy específico, con nombre, el que lo tuviéramos que guardar. Entonces tenemos que entender que el guardar el día de reposo, el guardar un día a la semana, pues realmente va más allá que enfrascarnos en un solo día como es el sábado. 3. Porque hay un día perdido en la historia. Es otro argumento más del por qué los cristianos guardamos el domingo. Porque hay un día perdido en la historia. En Jueces 10:12 se nos dice lo siguiente: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿Qué estaba pasando aquí? Ya sabemos que los gabaonitas hicieron alianza con el pueblo de Israel. Los engañaron y lo que sea, y el pueblo de Israel hizo alianza con los gabaonitas. Josué al frente. Y entonces a ellos ya no los iban a matar. Pero otros reyes amorreos, de hecho fueron 5 reyes amorreos,
Se enojaron entonces con los gabaonitas y entonces quisieron matarlos y fueron contra ellos. Entonces los gabaonitas piden auxilio a Josué y Josué va a la defensa y empieza a ver gran matazón, pero había mucho pueblo, mucho ejército que tenían que acabarlos. Y entonces, como Josué intuye que no iba a poderle dar tiempo el terminar derrotando a esta gente, entonces, inspirado por Dios, le dice al sol: detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y dice: ¿no está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. O sea, que no solamente Josué le gritó al sol, le dijo detente, sino que dice que sucedió. Dice, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Ahora, esto es un milagro. De manera natural, si es que el sol se detuviera, bueno, eso implica que es la tierra realmente la que se detiene, porque es lo que sabemos ahora, que la tierra es la que gira y el sol vemos como si se moviera. Cuando pensamos o decimos que el sol se detiene, pues entonces la tierra se tendría que haber detenido. Y esto de manera natural sería causa de desastres fatales. Nosotros saldríamos disparados hacia el oriente y los mares se desbordarían, incluso algunos cerros se desgajarían, edificios se caerían, o sea, sería todo un desastre total. Sin embargo, ahí no pasó, como si no pasara nada, pero dice la Biblia que el sol se detuvo. ¿Qué es eso? Pues obviamente eso es un milagro. O sea, en otras palabras, a lo mejor no directamente el sol se detuvo, pero sí el tiempo se detuvo. Y eso es lo importante, porque eso sí pasó. Y no se apresuró a ponerse casi un día entero. O sea que se prolongó ese día, bastante se prolongó, y de manera que no hubo desastres ni catástrofes. Un milagro. No hay otra forma de explicarlo. Es un milagro de Dios, pero la Biblia no miente. El sol se detuvo, el tiempo se detuvo, debemos entenderlo. El tiempo se detuvo. Entonces se perdió casi un día entero. Y el otro poquito de día, bueno, pues la respuesta la tenemos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículo 8, y dice: y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Ezequías había enfermado, el rey Ezequías, rey de Judá. Y entonces el profeta Isaías llega con Ezequías y le dice: prepara tus cosas, arregla tus cosas, porque vas a morir. Y entonces Ezequías pues no quiere morir, y él entonces ora a Dios y pues le dice que pues Dios le prolongue la vida, que le dé más tiempo. Dios lo escucha y entonces Dios le prolonga 15 años. Pero entonces le dice Ezequías: ¿cómo voy a saber que realmente Dios me ha escuchado y que va a pasar esto? Y entonces Isaías respondió: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Ahí estaba el reloj de Acaz, que era un reloj de pared, como el que se muestra en la imagen de la derecha. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Son naturales de que avance, pues a como va avanzando el sol, pero que retroceda, pues eso no. Entonces Ezequías pues quiso algo más, que no fuera un fenómeno natural, sino que fuera realmente una prueba de Dios, un milagro. Y entonces pues para Dios todo es fácil, y entonces Dios cumplió. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver, bueno, no el profeta Isaías en sí, sino Dios, pero por medio del profeta Isaías lo anunció, volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y entonces aquí fue otro poquito de día que se perdió. Con esto entonces, sumándolo con los días de Josué, podemos concluir que efectivamente se perdió un día entero. Bueno, ¿qué efectos trae esto? Lo quiero ilustrar con esta tabla. Ahí tenemos una tabla que nos muestra los días. La barra de arriba representan los días israelitas. La semana, el calendario pues israelita, no tenía nombre los días. Era solamente el primero, el segundo, el tercero y el séptimo, el cual le llamaban Shabbat. Era Shabbat, que es el equivalente al sábado de nosotros. Para ellos Shabbat pues, es descanso. Entonces es el único día que, por decirlo así, tenía nombre. Los demás era solamente su número.
Para nosotros, bueno, pues los días sí tienen nombre: el domingo, lunes, sábado, perdón, aquí me equivoqué, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Entonces, aquí tenemos la comparación. El día primero, para los judíos, pues es para nosotros el domingo. Y el sábado, pues es el Shabbat de ellos, es para nosotros el sábado. ¿Ok? Entonces, cuando se prolonga el día en los tiempos de Josué, cuando no se pone el sol, dura más pues el día, entonces quiere decir que se perdió un día. Y luego con el otro poquito de los tiempos de Ezequías, pues entonces se completa un día entero. El efecto es el siguiente. Ahí lo tenemos. Entonces, por ejemplo, puede ser cualquier día de la semana que se prolongó. Si es que se prolonga, por ejemplo, aquí lo puse el día 4, entonces el día 4 de los judíos, o medido por los judíos, avanzó 2 días naturales, que sería, por ejemplo, el miércoles y el jueves. De manera entonces que el quinto día de los judíos ahora pasó a ser viernes, el sexto día de los judíos pasó a ser sábado, y el sábado de los judíos, o Shabbat, ahora pasó a ser domingo. Entonces, si es que alguien fuera estricto en decir que tiene que ser a fuerzas el séptimo día de la semana, de acuerdo al calendario judío, porque de esa forma se celebra de forma precisa el día que descansó Dios, porque Dios hizo o trabajó o creó pues este universo en 6 días y descansó el séptimo, y cada semana se ha venido cumpliendo ese descanso, y que debe ser eso. Si alguien es estricto, pues entonces con mayor razón corresponde ahora el domingo, para que seamos estrictos de que cada 7 tenemos que estar celebrando. Entonces ya no debe ser el Shabbat de los judíos, sino que ahora debe ser domingo. Esto no es casualidad. Dios lo ha diseñado para aquel que quisiera ser estricto y que diga que tiene que ser a fuerzas cada 7 desde la creación. Ok, entonces con mayor razón tiene que ser el domingo. Cuarto argumento, y yo considero que aquí el más importante, porque la resurrección de Jesús fue en domingo. Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. De aquí había, de quien había echado 7 demonios. Aquí se nos dice que la resurrección se efectuó el primer día de la semana. No fue el sábado, sino que fue el domingo en la mañana, o lo que corresponde a nosotros, el domingo en la madrugada. En Juan 20:19 nos da un dato muy interesante. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, observen aquí cómo enfatiza el día que resucitó Jesús, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Ese mismo día de la resurrección de Jesús, cuando los judíos estaban encerrados porque tenían miedo, cuando los cristianos estaban encerrados porque tenían miedo de los judíos. Ya ustedes se imaginarán, antes tantito habían apresado a Jesús. El jueves en la noche habían apresado a Jesús. Los discípulos se dispersaron, los 11 particularmente se dispersaron. Judas ya se había ahorcado. Los otros estaban incrédulos, unos decepcionados, como los que iban al camino a Emaús, que decían: pues aquel que esperábamos que viniera a liberar al pueblo de Israel, a los judíos, aquel que esperábamos como Mesías, pues ya se murió, ya de esto ya 3 días hace que se murió. Estaban desanimados, desesperados, amedrentados, ya no querían ni que los vieran, porque estaban avergonzados, pues ya habían matado a su líder. Y la segunda es de que tenían miedo de alguna represalia a los judíos, que a lo mejor los persiguieran también ellos y los crucificaran. Entonces estaban encerrados. Pues ese mismo día de la resurrección, en la noche, se aparece Jesús. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. En el versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Él les manifestó que realmente Él era el que había resucitado. Ese mismo día se celebró, por decirlo así, la primera reunión cristiana después de la resurrección de Jesús. Entonces aquí, esto, aunque no lo dice, pero podemos entenderlo que implícitamente
se establece el día domingo, el primer día de la semana, como el día oficial de reuniones, que es cuando Jesús se manifiesta resucitado. Y bueno, a los 8 días después, en el versículo 26 dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, estaban encerrados, y con ellos Tomás. Bueno, aquí es que la semana anterior, o sea, el día de la resurrección, Tomás llegó ahí y sí se reunió, pero después se fue. Y cuando llegó Jesús y se apareció, no estaba Tomás. Entonces le platicaron, y ya sabemos la historia, que Tomás dijo, no, pues no creo, hasta no ver, no creer. Y entonces ya cuando llegaron los 8 días después, o sea, otra vez el primer día de la semana, estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y bueno, ya sabemos que Tomás entonces se rinde ante Jesús y le dice, Señor, mi Dios. Pero lo importante aquí, en esta vez, es que fue a los 8 días. O sea, el día de su resurrección se presenta a Jesús estando ellos reunidos, se realiza la primera reunión cristiana, y a los 8 días después, o sea, otra vez domingo, se realiza otra reunión cristiana. Jesús los visita. ¿Qué podemos entender? Que estaban sentándose las bases de que las reuniones cristianas se hicieran con el Jesús resucitado, el Cristo que vive, que es cuando visita a su pueblo. Tenemos que entenderlo así. Y esto no solamente queda aquí, sino que también el apóstol Pablo, en Hechos 27, se nos dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y bueno, después se nos dice que uno llamado Eutico, que estaba pues adormilado porque pues estaba cansado, el discurso del apóstol Pablo se había extendido mucho, entonces le dio el sueño y estaba sentado en una ventana y cayó desde el 3er piso, dice así la escritura, y murió. Pablo bajó, inmediatamente se echó sobre él y resucitó este eunuco, subieron otra vez, partieron el pan, siguieron con la reunión y así hasta se amanecieron. Pero era el primer día de la semana cuando se realizó esta reunión con el apóstol Pablo. Y otra vez, no creo que sea casualidad, sino que yo creo que ya era una tradición que se conservaba desde la resurrección de Jesucristo, que todos los domingos se reunían los cristianos. Objeciones. Ante esto, obviamente, pues hay objeciones. Particularmente los adventistas del séptimo día, que reclaman que por revelación de Dios a su lideresa, Elena G. de White, le fue revelado que el día que se tiene que guardar estrictamente es el sábado. Bueno, pues hay objeciones como esa, pero también los argumentos que ya vimos, pues desbaratan todo tipo de objeción. Una es que la escritura contiene alrededor de 100 versículos donde dice que ese día, pues, ese sábado, pues el día que se tiene que guardar es el sábado. La escritura lo dice, sábado, 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 y pues obviamente si vamos a la escritura efectivamente dice sábado, el sábado, el sábado. Bueno, es el Shabbat de ellos, ¿ok? Y otro argumento que dan, otra objeción, es de que el domingo fue el día instituido por el emperador Constantino, que no lo puso Dios, sino que fue instituido por el emperador Constantino. Bueno, aparte de los argumentos que ya di, quiero hablar acerca de estas objeciones específicamente. Primero, el verdadero sentido del día de reposo, pues no está en guardar un rito, el guardar un día específico, sino más bien está en la esencia del día de reposo. En Isaías 58:13 nos dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Observamos aquí que lo importante de guardar el día de reposo no es pues un día, no es en sí el rito que se puede hacer, sino más bien está en no hacer nuestra propia voluntad, sino que tenemos que oír la voz de Dios y hacer su voluntad con agrado, la voluntad de Dios. Entonces, yo creo que todos deben estar de acuerdo conmigo
de que entonces para hacer la voluntad de Dios, pues no tiene por qué ser un día específico, sino que más bien todos los días tenemos que hacer la voluntad de Dios. Entonces realmente el día de reposo, el verdadero día de reposo, no es una celebración ritual, sino el verdadero día de reposo está en dejar de hacer nuestra voluntad, someter nuestra voluntad a la voluntad de Cristo para llevarla a cabo. También así en Hebreos nos habla acerca de que el verdadero día de reposo está en que nosotros dejemos de hacer mal, dejemos de hacer iniquidad y que vivamos una vida santa. Eso es el verdadero día de reposo, ¿ok? Entonces, este verdadero día de reposo, pues lo tenemos que guardar toda nuestra vida. Pero entonces, ¿qué hay con que desde el inicio se habla de un día de reposo? Bueno, nuestro cuerpo necesita descansar. Nuestro cuerpo necesita descansar. Y entonces, pues tiene que descansar 1 de cada 7. Pero entonces ya no importa si es sábado o es lunes, sino que puede ser cualquier día. Tenemos que concluir de esa forma. La respuesta para el argumento de que fue Constantino el Grande el que estableció el domingo como día de reposo es el siguiente. Efectivamente, Constantino el Grande, el 7 de marzo del año 321, él decretó lo siguiente: en el día venerable, día del sol, que los magistrados y la gente residente en las ciudades descansen, y que todos los talleres estén cerrados. En el campo, sin embargo, que las personas ocupadas en la agricultura puedan libremente y legalmente continuar sus quehaceres, porque suele acontecer que otro día no sea apto para la plantación de viñas o de semillas. No sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones, la libertad del cielo se pierda. La liberalidad del cielo se pierda. Observen que aquí el decreto de Constantino pues habla sobre todo en la ciudad. Talleres se cierren, todos los negocios de la ciudad se cierran, los magistrados ya no deben laborar en esa hora. En el campo pueden seguir haciendo sus actividades normales. Esto obviamente pues fue un decreto humano de Constantino el Grande, pero no lo inventó él. Él no lo inventó, sino que esto solamente fue ratificar lo que ya se venía haciendo desde antes. De hecho, ellos, pues ya sabemos que con esto de que la iglesia cristiana o la religión cristiana fue la religión oficial, pues entonces los líderes poco a poco se empezaron a corromper, los líderes cristianos, y se convirtió en lo que conocemos ahora como catolicismo romano, que ya es una desviación del cristianismo verdadero. De hecho, tanto así que en el año 363, unos 40 años después de este edicto, las reuniones en el sábado como séptimo día fueron prohibidas por el canon 29 del sínodo de la Odisea. O sea, que entonces prohibieron totalmente hacer otro tipo de reunión los sábados, sino que solamente los domingos. ¿Okay? Entonces, pues lo llevaron a un extremo. Dios, Él no nos pide que lleguemos a esos extremos, que vivamos con libertad. Si alguien se quiere reunir el sábado, que se reúna el sábado. Si alguien quiere reunirse el domingo, que se reúna el domingo. Si alguien lo quiere hacer el lunes, que lo haga el lunes. ¿Okay? Pero bueno, nosotros, otra vez por los argumentos que ya di, es más válido que sea el domingo, porque es el día que resucitó Jesucristo. Les decía que Constantino no fue el que decretó inicialmente o que haya sido de su inspiración que el domingo fuera el día de descanso, sino que más bien fue la confirmación de lo que ya se venía dando desde la antigüedad. Tenemos algunos datos. Por ejemplo, Ignacio, comúnmente llamado como San Ignacio, alrededor del año 110, decía que todo aquel que ama a Jesucristo santifique el día del Señor, el día de la resurrección, el día más importante de todos. Tiene que ver con lo que ya veíamos, que un argumento importante del por qué es mejor celebrarlo el domingo, pues es porque el día corresponde al día de la resurrección de Jesucristo. También Justino Mártir, que vivió del año 100 al año 165 después de Cristo, o sea, de nuestra era, él decía lo siguiente: en el día comúnmente llamado domingo por los hermanos, todos se reúnen en la ciudad y en el país para la adoración. Entonces observen cómo
no fue a partir de Constantino que los cristianos empezaron a reunir los domingos. No, los cristianos se reunían los domingos habitualmente. Aquí está la confirmación. También Teófilo de Antioquía, probablemente aquel Teófilo al cual Lucas le dedicó su tratado. Él decía de la siguiente manera: tanto la costumbre como la razón nos demandan que debemos honrar el día del Señor, viendo que en este día fue que nuestro Señor Jesucristo completó su resurrección de entre los muertos. Nuevamente, aquí el argumento sólido ya no es la ley mosaica, que dice sábado, 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 no, sino que el argumento sólido es la resurrección de Jesucristo. Como Jesucristo resucitó, y fue cuando visitó a sus discípulos, cuando se les manifestó a sus discípulos aún cerradas las puertas, entonces ese es el día en que Jesús, por decirlo así, estableció el día oficial de reunión. Y bueno, pues obviamente de descanso. O sea, las dos cosas van de la mano. Conclusiones. En Isaías 30:15 dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis, le dice al pueblo de Israel. Aquí vemos que Dios, Él quiere que nosotros tengamos también reposo, sí, de nuestros pecados, de nuestras maldades, pero también que encontremos paz en nuestra vida por medio de la confianza en Dios, la confianza en Jesucristo, porque si estamos confiando en Él tendremos paz y entonces así seremos salvos. En Mateo 11:28 también dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces Dios llama a todos los afanados, los trabajados, los que tal vez piensan que no tienen que descansar todos los días, los 365 días del año. No, Dios nos manda que descansemos, que descansemos. Y llama: vengan a mí todos los que estáis trabajados, descansen. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas. Realmente el propósito de descansar un día a la semana, pues no es para honrar o idolatrar el día de reposo, que ya sea sábado o domingo, no, sino que es que nuestro cuerpo descanse, que nosotros tengamos tiempo también para meditar en las cosas de Dios de una forma, pues en quietud, y que hallemos descanso para nuestras almas. Dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces vemos aquel propósito de Dios, que tenemos que descansar, no tenemos que andar afanados. También el apóstol Pablo por ahí dice: por nada estéis afanados. Entonces tenemos que descansar, y esto se refleja en un día a la semana de descanso. De hecho, otra vez, no te va a salvar en sí mismo que descanses el domingo, no te va a salvar en sí mismo, pero es una muestra de una persona que le está creyendo a Dios. Una persona que le está creyendo a Dios, que aún con problemas económicos, materiales, humanos, a lo mejor hasta con deudas en su momento, con todo eso, decide parar a su trabajo ordinario, cotidiano, y dice: yo voy a descansar. Y este día de descanso lo voy a dedicar a reunirme, a visitar hermanos, a estar con mi familia, a leer la palabra. Entonces es una buena muestra de una persona que le está creyendo a Dios. No nos va a salvar descansar un día a la semana en sí mismo, pero es una muestra de un hombre que le está creyendo a Dios, que está confiando en Él, que está creyendo y está temiendo más a la palabra de Dios que a lo que pueden ver sus ojos en cuanto a las cosas materiales. Eso es una muestra de un cristiano verdadero que está descansando un día a la semana. ¿Qué día? El domingo, que es el día que resucitó Jesucristo, es el que yo aconsejo y es el que yo guardo. Dios les bendiga a todos.